Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy es martes 9 del mes de junio. Ser luz y ser sal. Nos invita hoy la palabra de Dios. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por cada uno de nosotros. Hoy la palabra nos habla de una viuda, nos habla de un hijo, nos habla de los pobres. Vamos a orar por la gente humilde, por la gente pobre. Vamos a orar por aquellas personas que no tienen que comer. ¿Ustedes sabían que hay gente que viven del día a día? Que van a trabajar, le pagan y compran la comida. Que al otro día tienen que esperar que les paguen para que les compren la comida. Hay gente muy pobre en el mundo que no tienen, como la viuda de hoy de la primera lectura, que no tiene que comer, que no tiene ropa. Van a abrir el closet y no tiene más ropa para vestir, solamente la que tiene puesta y la que se puso a lavar para usarla el otro día. Que van a buscar zapatos y no tienen bastante como nosotros, sino que tienen un solo par y con ese duran todo un año hasta que puedan comprar otros. Hay gente muy pobre en el mundo sufriendo. Vamos a orar por ellos. Si conoce alguno, vamos a colocarlo aquí en los comentarios. Vamos a orar en misa gregoriana por la iglesia necesitada, por la iglesia San Judas Tadeo, por el eterno descanso de José Mora, José Cruz, Elena Zavala, María Gutiérrez, Rosa Alarcón, Ramona Rodríguez, Manuel Gómez, Juan La Inés, Felipe de Jesús Ramírez, José Gregorio Paiva, Fidel Arellano, Leonardo Vidosa, Padre Carlos Díaz, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos por el eterno descanso de María Castellanos, Iker Santiago Delgado, Saúl López Serrano, Esperanza Fátima Gómez. Oramos por la conversión de José Manuel Farías, Jonathan y Jesús Robles. Oramos por las familias Sarante Lugo, por la familia Cano Peña. Oramos por el embarazo de Natalia Carvajal Galvis, por cada uno de nosotros que estamos viendo la Santa Misa. Hoy la lectura primera del libro de los Reyes, capítulo 17, nos muestra a una viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan de Elías que Dios le dijo que se fuera ayer, que le dijo, vete al torrente, los cuervos te enviarán carne, te llevarán pan, te llevarán comida, yo te voy a alimentar? No va a haber lluvia en el pueblo porque el pueblo se portó mal. Bueno, el torrente se secó y Dios le dijo al profeta, vaya donde la viuda. La viuda era pobre, no tenía nada, tenía 2 puñitos de harina, un poquito de aceite y un poquitico de agua. Dijo, nos comeremos esto y nos vamos a morir, ya no tenemos más. Y el profeta le dijo, bueno, yo también tengo hambre, háganme a mí la comida, porque Dios dice que por su generosidad nunca faltará el alimento en tu casa. Y aquella mujer pobre, sin tener nada, le creyó al profeta, a la palabra del profeta, y le hizo comida, y siempre tuvo comida y nunca le faltó. De eso vamos a hablar, cómo los pobres son bien generosos y cómo los ricos son bien agarrados, son bien pichirres y tacaños. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río soy, casi al mar se va, donde morir y resucitar. Quiero hacer el bien en mi caminar, que a mis pasos de flores el jardín, panes al trigal. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río soy, casi al mar se va, donde morir y resucitar. Quiero hacer el bien en mi caminar, que a mis pasos de flores el jardín, panes al trigal.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas, y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas. De manera especial por no saber compartir, por no ser generosos, por no ser caritativos con los demás. Pidámosle perdón a Dios porque a veces en la vida nosotros no somos capaces de ver que la otra persona también tiene necesidad, que el otro también padece. Todo lo queremos para nosotros, todo lo queremos tener para nosotros. Por esa falta de generosidad, por esa falta de entrega, pidámosle perdón a Dios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que comprendiendo por inspiración suya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del primer libro de los Reyes. Al cabo de algún tiempo, el torrente donde el profeta Elías estaba escondido se secó, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor le dijo a Elías: anda y vete a Sarepta de Sidón, y quédate ahí, pues le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer. El profeta Elías se levantó y se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, anda y prepáralo como has dicho. Pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra.
Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías. A partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, no te alejes de nosotros. Señor, no te alejes de nosotros. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Señor, no te alejes de nosotros. Y ustedes, humanos, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán lo que es engaño y se irán tras lo falso con ardor? Señor, no te alejes de nosotros. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío, así que tiemblen y no pequen, mediten en silencio en su lecho. Señor, no te alejes de nosotros. ¿Quién nos hará dichosos? Dicen mucho, si has querido, Señor, darnos la espalda. En cambio a mí, Señor, me has alegrado más que con trigo y vino en abundancia. Señor, no te alejes de nosotros. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo. llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad, y que ejerza su acción que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Estamos en la Santa Misa del día de hoy. Hoy es martes 9 del mes de junio. Decía mi abuela, martes, ni te cases ni te embarques. Hoy vamos a compartir la primera lectura que está tomada del libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Miren, algo muy curioso que dice la palabra de Dios y algo muy bonito que dice la palabra de Dios es que los pobres son pobres, pero son bien generosos. Que los ricos son ricos, pero son bien pichirres, bien agarrados, bien tacaños, mezquinos. Que los pobres son pobres, pero son generosos. Yo recuerdo, les decía el otro día, una vez, que a una iglesia se le estaba metiendo el agua. Se le estaba metiendo el agua y teníamos que arreglarla, cambiar el techo, mejorarla, porque si no se cae el agua, cae en las bancas, pudre las bancas, cae en el piso, daña el piso y hay que arreglarlo. Nos pusimos a pedirle a la gente ayuda para trabajar, para arreglarla. Y en eso me dice una señora, yo trabajo donde un señor rico que quiere conocerlo y quiere bendecir su finca. Si usted quiere, organizamos una comida, va para que el Señor bendiga la finca, el Señor lo conozca y aprovecha la ocasión. Es una persona muy buena, le puede ayudar, padre. A mí normalmente no me gusta pedirle a los ricos, porque yo sé la respuesta. Los ricos siempre tienen su dinero invertido, los ricos siempre están trabajando, están pensando en un negocio, nunca tienen plata, nunca pueden dar. Mientras que los pobres ahorran y guardan y tienen el dinero en la mano, le da miedo meterla en el banco. Y cuando tienen que ayudar, tienen cómo ayudar. El rico nunca tiene y nunca disfruta su dinero. El dinero disfruta de él, se gasta la salud, todo el mundo disfruta, pero él no, solamente es trabajo, 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 trabajo. Bueno, la señora insistió, me fui y llegamos. Cuando llegamos hicimos la oración, hicimos la bendición, nos dieron la comida, pasamos un rato y cuando ya nos estábamos despidiendo me dice, padre, cuando usted necesite algo, pues cuenta conmigo. Yo le dije, yo necesito algo, necesito hacerle una petición. Hasta una carta la habíamos hecho. Y la petición es que el techo se está dañando. No vamos a cambiar todo el techo porque es muy costoso. Queremos es remendar el pedazo de techo malo, que es lo que está. Hay que comprar manto, hay que comprar madera, hay que pagarle al obrero para que arregle y que quede eso bonito y pintarlo. Y lo inmediato dijo, padre, en este momento no lo puedo ayudar porque esto no tengo dinero, porque yo no sé qué tal negocio, y no nos ayudó. No, ni la ofrenda nos dio de haber ido a bendecir ni nada. La señora le dio mucha pena y se acercó llorando y me dijo, padre, yo pensé que lo iba a ayudar, perdóneme por haberlo llevado. Yo le dije, no se preocupe, eso lo vamos a arreglar entre nosotros. Reunimos a la gente y le dijimos a la gente, mire, hay un problema y el problema es que el techo se va a caer, vamos a arreglarlo. Y de inmediato dijo una señora, padre, yo doy una gallina para arreglar el techo. No será mucho, pero por lo menos para la comida sirve. Dijo un señor, padre, yo doy un ovejo. Otra persona, padre, yo le doy un cochino. Y otro de la gente que estaba en la iglesia dijo, yo doy un animal, un becerro, padre, pequeño, pero eso puede servir. Rifamos todo aquello y hicimos para arreglar el techo, para pintar, para acomodar, para pagar, para darle comida y quedó plata. Con la generosidad de los pobres, con la generosidad de la gente que va a la iglesia, con la generosidad de la gente que nos ayudó. Y leímos las cuentas, explicamos y quedó dinero. Se compraron cosas que se necesitaban en la iglesia, el consejo económico. Oiga, la viuda de Sarepta es un ejemplo de generosidad, de entrega. Es un ejemplo de aquellas personas que pueden dar y pueden ayudar. Usted no cree en promesa de personas que dice,
algún día lo voy a ayudar, algún día le voy a pagar, espérese, no. Las personas generosas lo manifiestan de una vez. Las personas generosas lo dan de una vez, ayudan de una vez. No andan esperando, no andan prometiendo cosas que no va a cumplir. Las personas cuando son generosas son de inmediato que ayudan, no se esperan a tarde. Y de eso habla la lectura. Bajó el profeta Elías. ¿De dónde bajó? Pues de allá del cerro donde estaba. Y Dios le dijo al profeta Elías, vaya y allá una viuda. ¿Quiénes eran las viudas? Si usted lee Deuteronomio 26:12, dice que el pueblo de Israel pagaba diezmos. Y los diezmos se colocaban en un cuarto del templo. Y eran trigo, y eran víveres, y era comida. Y eso se guardaba. Y cuando la gente pobre tuviera hambre, iba al templo a pedir comida. ¿Y saben quiénes eran los pobres? Las viudas, los huérfanos, los sacerdotes, los migrantes, los forasteros. Eran los pobres. No tenían nada. Y iban al templo y pedían comida y pedían alimentos. Ahorita es que los protestantes agarran y se cogen los diezmos y se roban los diezmos. Dicen, dame los diezmos. Pero los diezmos no son para ellos, es para los pobres y los necesitados. Peor todavía, hay tontos que lo dan y dan un diezmo a una persona que ni siquiera es sacerdote, que ni siquiera le corresponde. Pero para eso eran los diezmos. Y las viudas entraban al grupo de las viudas, huérfanos, levitas, sacerdotes, de los 5, de los pobres. Y la mujer esa, dice la Biblia, tenía un hijo. Y el profeta se acerca con hambre, se acerca con sed y le dice, mujer, dame de beber. ¿Por qué le pide de beber a una mujer? ¿Por qué le pide de beber a una viuda? Porque en el pueblo de Israel, ¿se acuerdan de la samaritana? En el pueblo de Israel, las personas que sacaban agua del pozo, las personas que buscaban agua, no es como ahorita que usted abre la pluma y le llega el agua. Fueron los romanos que inventaron el sistema de gravedad para que bajara el agua por un dique, por un acueducto. Y después hoy día pues ya llega a nuestras casas por una llave facilito. Pero en Israel no era así. En Israel el agua había que sacarla de la tierra. Habría que abrir hueco y hacer un pozo. Y de ese pozo sacaban agua. Y el agua se le daba a la gente cuando llegaba para lavarle los pies. A la gente se le daba para beber. Y las encargadas de ese trabajo eran las mujeres. Y eran los sirvientes. Las mujeres iban con los sirvientes, sacaban agua, echaban en los cántaros y los sirvientes cargaban el agua. Por eso cuando Elías se encuentra con la mujer le dice, dame agua, yo quiero algo de tomar, dame agua. Y la mujer saca agua y le da y se va. Ellas tenían cántaros. Acuérdense de Jesús con la samaritana por allá en San Juan, no sé, como 4, creo, capítulo 4 por allá. La samaritana sacó agua para darle, Jesús le pidió agua a la samaritana porque eran las mujeres los que lo hacían. Y Elías le dice a la mujer, vaya y me trae de beber porque tengo mucha sed. El torrente donde estaba se secó y Elías se fue. La mujer se fue. Y cuando ya había caminado un poquito, Elías le dice, mire mujer, también tengo hambre, dame de comer. Y la mujer honesta, sincera, la mujer le dice, mire Elías, usted es el profeta de Dios, pero te lo juro por Dios, que solamente tengo 2 puñados de harina, un poquito de aceite. Voy a buscar unos palos, voy a buscar una leña para prender. Voy a hacer 2 panes, uno para mi hijo y uno para mí. Nos lo comeremos y ya nos vamos a morir porque no tenemos más. Quedo sin nada. Y entonces dice la Biblia que el profeta le dijo, no te preocupes, vaya a preparar la comida que te pedí, porque así dice Dios, tu cántaro de harina
no se acabará, y tu cántaro de aceite tampoco hasta que vuelva a llover. Habrá comida para ti, para tu hijo. Y la mujer fue y le hizo la comida, se quedó sin nada y Dios la bendijo. Miren, para hacer la caridad, para hacer la obra de generosidad, debemos aprender a veces a quedarnos sin nada. En estos días, un hermano sacerdote me llama, me escribe. Me dice, padre, necesito ir al médico. Necesito ir al médico. Por favor, ayúdame. Entonces yo le digo, bueno, ¿cuál médico es? A tal fulano de tal médico. Yo le dije, bueno, ¿y cuánto vale la consulta? Me dijo, vale tanto. Cara, un médico especialista. Y yo le digo, pues yo voy a revisar a ver cuánto tengo. Tenía justico, creo que era un poco como 15 días de más. Yo le dije, está bien, padre, vaya al médico. Yo le pago la consulta. La necesitaba, estaba enfermo, estaba malo. Si me llamó porque lo necesitaba realmente. Y yo le di para que fuera. Y me quedé yo en cero, sin nada. Pero ayudé a un sacerdote. Y a los 2, 3 días me llamó una señora y me dijo, padre, páseme ahí un número de cuenta, páseme ahí cómo lo puedo ayudar, le voy a pasar una ofrenda. Y me devolvió exactamente la cantidad que le había pasado al padre para que fuera a su consulta. Y yo dije, nah, yo ahorita estoy leyendo la lectura de la viuda de Sarepta. Cuando nosotros tenemos algo, es muy difícil desprendernos de lo que tenemos para hacer la caridad con alguien. Cuando contamos con algo, nos cuesta mucho darle a alguna persona, porque sentimos que nos vamos a quedar sin nada, porque sentimos que vamos a quedar en bancarrota, porque sentimos que no vamos a recuperar las cosas, porque sentimos que la vamos a perder. Y es en ese momento que el Señor nos invita a hacer la caridad. Es en ese momento que Dios nos invita a ser generosos. Cuando a usted le cueste, cuando a usted se le dificulte, cuando usted no pueda, y usted diga, ¿y qué voy a comer? ¿Y qué voy a beber? Si le voy a dar a este, ¿qué voy a...? Ese es el momento en el que Dios está viendo que usted no está dando de lo que le sobra, que usted no está dando de lo que tiene de más, que usted no está dando de lo que hay para tirar para lo alto, que usted está dando de lo que usted tiene, de lo que a usted le duele, de lo que a usted le ha costado. Por eso las personas pobres son muy generosas, pero nunca le falta nada. Las personas humildes son muy generosas y nunca le falta nada. Yo no sé, mire, yo recuerdo mucho a mi abuela y a mi abuelo. Mi abuela y mi abuelo, mi abuela murió, mi abuelo está viendo la misa. Mi abuela y mi abuelo tenían un principio. Y el principio de mis abuelitos era que cualquier persona que llegara a la casa, sea quien sea, a la hora que sea, siempre debía tener un plato de comida. Siempre. Mi abuela cocinaba, le daba comida a todos. Si comíamos arroz, todos comíamos arroz con frijol. Si comíamos carne, comíamos todos carne. Y siempre guardaba un poquito de arroz. Y guardaba cocepán, yuca, plátano, papa. Algo guardaba. Y de repente uno estaba donde los abuelos, 3, 4 de la tarde, y escuchaba una moto que venía, o venía una bicicleta, o venía alguien. Y mi abuelo decía, Toro, prepare comida. Y mi abuelita pegaba un brinco, iba, prendía el fogón, y decía a mi abuela, vaya, Marquito, revisa allá el gallinero a ver si hay algún huevo. Yo iba corriendo y venía y le decía a mi abuela, abuela, hay uno solo. Ese era el nidal. Las gallinas de mi abuela le dejaban un huevo para que las gallinas vinieran a poner más. El nidal. Decía mi abuela, tráigalo, no importa. No sabían quién era, prendía el fogón. Ya cuando venía llegando, pase, siéntese, coma. Y comía. Y nunca en las casas de mis abuelos hizo falta el alimento. Siempre, pobre, humildemente lo había. Y eran muy generosos. Y eran muy dados.
Al que venía con hambre, a ese le dan a comer. Aquí en la parroquia igual. Si yo estoy comiendo y llega usted a la hora de la comida, usted siéntese a comer. Yo no pregunto si hay, si no hay. Y si no hay, cómese la comida mía, pero usted la visita y venga y coma. Después yo voy a comer. Y en la casa nunca falta el alimento. Y en la casa nunca falta la comida. La viuda de Sarepta es un ejemplo para nosotros de generosidad, de ser dadivoso, de poderle dar a las personas. La viuda de Sarepta es un ejemplo para nosotros, para que nosotros aprendamos a ayudar y compartir con el que necesita, con el que no tiene, con el que carece, con el que le hace falta. La viuda nos enseña a nosotros que debemos aprender a ayudar, que debemos aprender a dar. A veces nosotros por dar nos quedamos sin nada. A veces nosotros por dar nos quedamos con las manos limpias, pero Dios sí lo está viendo. Dios sí lo está observando. Dios se está dando cuenta. Miren, también nosotros debemos aprender a dejar de confiar tanto en nuestras seguridades, a dejar de confiar tanto en nuestro dinero, en nuestro ahorro, en nuestro guarde, en lo que tenemos. Sí debemos ser planificados, sí debemos ser organizados, pero debemos dejar de confiar en eso. Porque si usted mete su plata en el banco, en algún momento los bancos quiebran. Y cuando quiebran, se quedan con el dinero. Porque si usted guarda el dinero en su casa, llegan los ladrones y se lo pueden robar. Aunque usted tenga mucho o aunque usted tenga poco, aprenda a confiar en Dios. Aprenda a confiar en el Señor. La viuda tenía 2 puñaditos de harina, tenía aceite. Pero Elías, ¿qué tenía? Nada. Elías, ¿dónde vivía? A la orilla del arroyo. Tenía comida, los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne. Y Dios le dijo, baja. Y Elías bajó. Si la viuda era pobre, si la viuda no tenía nada, si la viuda era una mujer necesitada, tenía 2 puñaditos de harina, tenía un poquitico de aceite. Al lado de la viuda, hablando con la viuda, había uno más pobre, que no tenía ni harina, ni aceite, ni agua, que no tenía nada para vivir. Y aquella mujer le dice a Elías, mira, no tengo nada. Lo único que tengo es esto. Y Elías le dijo, prepara lo que yo tengo hambre y me lo voy a comer. ¿Qué nos enseña la palabra? Que aunque usted sea pobre y aunque usted sea humilde y aunque usted no tenga nada, que aunque usted esté necesitado, que aunque usted esté pasando por alguna situación difícil, hay personas más pobres que usted. Mientras que usted duerme en una cama, a lo mejor vieja, dañada y fea, hay otros que duermen en un cartón, hay otros que duermen debajo de un puente, hay otros que duermen en la calle. Mientras que usted tenga en su casa un poquito de comida para la semana y está alargando para que le llegue el mes para comprar más comida, mientras que usted tenga poquito de comida en su refri, hay personas que dicen, hoy amaneció y no tengo ni refri, no tengo ni despensa y no tengo ni casa. Aunque su casa sea viejita, esté despintada, aunque su casa no sea lo más bonito del mundo, hay personas que no tienen casa. Aunque sus zapatos y su ropa esté rota, hay gente que anda en la calle sin ninguna muda. Si nosotros somos pobres y no tenemos nada y andamos en la vida lamentándonos porque no tenemos nada, date cuenta que aunque no tengas mucho, tienes algo. En comparación de otros como Elías, que no tenía ni siquiera pan, ni siquiera tenía harina, ni siquiera tenía aceite, ni siquiera tenía agua y tuvo que pedir. La viuda se dio cuenta que ella sí había comido, que ella sí tenía algo y que el pobre hombre de Dios no tenía nada y que estaba abandonado y que estaba necesitado. Y en un acto de fe le dio todo lo que tenía y en un acto de fe le ayudó y en un acto de fe le socorrió y Dios le bendijo y Dios le socorrió. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Siempre habrá uno más pobre que usted, siempre habrá uno más necesitado que usted, siempre habrá uno que necesite más que usted. Siempre habrá alguna persona que pase necesidades más que nosotros. Siempre habrán personas
más carentes de muchas cosas que nosotros. Por eso usted tiene que darle gracias a Dios por la comida que tiene. Tiene que darle gracias a Dios por la cama donde duerme, por su casa, por el carro que tiene, aunque no sea del año, pero lo tiene. Siempre tiene que darle gracias a Dios por el trabajo que tiene. Se fue la luz. Siempre tiene que ser agradecido con el Señor, porque Dios te ha bendecido, porque Dios te ha dado, porque Dios te ha premiado con lo mucho, con lo poco, pero te ha dado muchas bendiciones. Miren aquí cómo lo dice el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Usted tiene luz. Aquí en Venezuela cada rato se va la luz. A usted nunca se le va. Aquí se van 4 horas, 5 horas. Bendito sea Dios. Si usted tiene la luz, disfrútela. Algo tiene. Aquí no hay. Y trabajamos con luz. Sin luz no somos a pila. Oigan, del libro de los Reyes, 17:7. Al cabo de algún tiempo, el torrente donde el profeta Elías estaba escondido se secó, porque no había llovido en la región. Elías había dicho, aquí no va a llover hasta que yo diga que llueve. Dios me autorizó. Y él sufrió las consecuencias. Y él pasó necesidad. El torrente se secó. Y como no había agua, los cuervos le llevaban comida para allá. Elías caminó para el pueblo. Elías se fue sin agua, sin comida, sin nada. Y Elías llegó a la ciudad y se encontró necesitado. Y en la ciudad se encontró a una mujer viuda, pobre, necesitada. Pero él estaba en peor condición de pobreza. Él estaba más necesitado. Él estaba con una condición más difícil que ella. Él estaba pasando por una situación más fea. Entonces el Señor le dijo a Elías, anda y vete a Sarepta de Sión y quédate ahí, pues le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer. Dios no le ordenó al rey Ahab que le diera de comer. Dios no le ordenó a los príncipes. Dios no le ordenó a los que tenían. Dios le ordenó a la mujer más pobre de esa ciudad, que era una viuda. A la mujer más necesitada de esa ciudad, que era una viuda. A ella le ordenó que le diera de comer a Elías. Escuchen, el profeta Elías se levantó y se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allá a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños, voy a preparar un pan para mí y para mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos. Profeta, lo único que yo tengo es un puñadito de harina para unos pancitos y es lo único. Ya de ahí no vamos a morir porque no tenemos cómo sobrevivir. Somos pobres, somos necesitados. Y usted viene a pedirnos. Y Elías le dice, usted es pobre, usted necesita, pero yo ni siquiera no he comido. Usted ya comió ayer, yo no he comido en días. Cuando ustedes y yo nos comparamos a los ricos, nos damos cuenta cuánta falta nos hacen. Pero cuando ustedes y yo fijamos nuestra mirada en los necesitados, en los que no tienen, nos damos cuenta la abundancia que tenemos. Nos damos cuenta todo lo que Dios nos ha regalado. ¿Usted se compara con quién? ¿Con los poderosos del mundo que tienen de todo y quiere lograr ser como ellos? ¿O se compara con los pobres, los humildes y los ayuda y los socorre? La viuda se dio cuenta de que ella tenía de comer y el profeta no. Y entonces la mujer, Dios le toca el corazón para que le dé de comer y Dios le bendice el acto de generosidad. Cuando usted ve a un necesitado, usted diga, él está pidiendo para una medicina.
yo puedo comprar mi medicina. Ella está pidiendo para una ropa, yo pude comprar mi ropa. Aquella persona está pidiendo porque necesita comer y yo tengo comida. Y es entonces cuando la generosidad se abre para ayudar. No lo critican, no lo discriminan, no lo señalan, sino que lo ayudan. De acuerdo a quién se compare usted, podrá ver cuánto le falta, si se compara a los ricos, o cuánto tienes de sobra, si te comparas a los pobres. ¿Y qué pasó? Ella le dijo, no temas, Elías le dijo, no temas, anda y prepáralo como has dicho. Pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor de Israel, la tinaja de harina no se va a vaciar. La vasija de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él y ella y su hijo. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Elías recibió de Dios la comida y la mujer recibió la bendición de Dios para que nunca le faltara. En español, cuando usted es una persona generosa, caritativa y ayuda al necesitado, Dios nunca lo deja aguantar hambre. Dios siempre le da lo necesario. A lo mejor no abundancia, no excesos, muchísimo, pero Dios te dará lo que es necesario. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor por cada una de nuestras necesidades, de nuestras intenciones. Vamos a pedirle al Señor por cada uno de nosotros. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo. Camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumentos de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que aprendamos de la viuda generosa y así aprendamos a ayudar a los necesitados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que siempre veamos en los pobres a las personas que necesitan y así podamos ayudarlos y no veamos a los ricos las cosas que nos hacen falta y así cerremos el corazón a la generosidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que a ejemplo de Elías que sirvió a Dios, que amó a Dios, nosotros creamos en su palabra, le hagamos caso y nunca nos falte lo necesario, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle a Dios Todopoderoso en este día para que Él nos ayude cada día para ayudar a las demás personas, para que el Señor conceda el deseo de ayudar a los más necesitados de la vida. Con lo que tenemos, con lo que Él nos ha bendecido, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que seamos sal de la tierra y luz del mundo, como Cristo nos invita en el Evangelio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y al vino, presentemos nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena de su casa, lo puede hacer en este momento. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti
Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todos: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos,
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanla a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia para todos. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres. Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén.
En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor. En ti descansa mi alma. Y está mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. En tu cuerpo y sangre directo al corazón, te refugias en mí y te siento tan vivo en mi interior que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la Santa Misa. No falten. Los esperamos. Del segundo libro de las Crónicas, capítulo 21. Cuando Josafat murió, lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Jorán lo sucedió. Jorán tenía 6 hermanos, hijos de Josafat, que eran Azarías, Geliel, Zacarías, Azarías, Miguel y Cefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había dado grandes cantidades de plata, oro y objetos preciosos, y ciudades amuralladas de Judá. Pero entregó el reino a Jorán porque era el primogénito. Jorán tomó posesión del trono de su padre cuando se sintió fuerte. Pasó a cuchillo a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel.
32 años tenía Jorán cuando empezó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Se portó como los reyes de Israel, hizo como había hecho la gente de Ahab, porque se había casado con una mujer de la familia de Ahab y se portó mal con Yahvé. Pero Yahvé no quiso destruir la descendencia de David a causa de la alianza que había hecho con David cuando le prometió que le guardaría siempre una lámpara a él y a sus hijos. Por aquellos días se rebeló Edom, sacudiendo el yugo de Judá, y se proclamó el rey propio. Jorán con sus jefes y todos sus carros de guerra salió de noche y derrotó a los edomitas, que lo tenían cercado a él y a los jefes de sus carros de guerra. Así se rebeló Edom del yugo de Judá hasta el día de hoy. Por eso mismo tiempo Limná se rebeló también contra él, porque había abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Construyó asimismo santuarios altos en los montes de Judá, de Jerusalén, y empujó a ella a todo Judá. Le llegó un escrito de parte del profeta Elías que decía: así dice Yahvé, el Dios de tu padre David, ¿no has seguido los caminos de tu padre Josafat, sino los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado por caminos de los reyes de Israel, y has prostituido a Judá y a los habitantes de Jerusalén, siguiendo las prostituciones de las familias de Ahab. También has dado muerte a tus hermanos de la familia de tu padre, que eran mejores que tú. Por eso Yahvé castigará con terribles azotes a tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y todos tus bienes. Tú mismo perecerás una enfermedad en el vientre tan maligna, que irás echando las entrañas poco a poco, de día tras día. Yahvé hizo que se levantara contra Jorán los filisteos y los árabes, vecinos de los etíopes, subieron contra Judá y lo invadieron, llevándose todas las riquezas que se hallaban en la casa del rey, y también a sus hijos y a sus mujeres, no dejándole otro hijo que Ocosías el menor. Después de todo esto, lo hirió Yahvé con una enfermedad incurable en el vientre, y al cabo de un tiempo, al final del segundo año, se le salieron las entrañas y murió en medio de terribles dolores. El pueblo no quemó perfumes por él, como lo había hecho por su padre. Tenía 32 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Se fue sin que nadie lo llorara y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a su hijo menor Ocosías, porque una banda de árabes que había invadido el campamento dio muerte a los otros mayores. Así llegó a ser rey Ocosías, hijo de Jorán de Judá. Ocosías tenía 32 años cuando empezó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Orín. También él eligió los caminos de la familia de Ahab, pues su madre le aconsejaba mal. Se portó mal con Yahvé, como los de la familia de Ahab, porque después de la muerte de su padre fueron ellos sus consejeros para su perdición. También por consejo de ellos fue con Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, para combatir a Jezael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hirieron a Jorán, que se retiró
a Israel para curarse de las heridas que había recibido en Ramá, en la batalla contra Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, bajó a Israel para avisar a Jorán, hijo de Ahab, que se encontraba enfermo. Esta visita de Jorán vino de Dios para reunir a Ocosías, pues llegando allí salió Jorán contra Jehú, hijo de Nisí, a quien Yahvé había ungido para exterminar la familia de Ahab. Mientras Jehú hacía justicia con la familia de Ahab, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocosías, que estaban a su servicio, y los mató. Buscó luego a Ocosías, al que le llegaron en Samaria, donde se había escondido. Lo llevaron desde Jehú, que lo mató. Lo llevaron donde Jehú, que lo mató, pero le dieron sepultura, pues decían: es hijo de Josafat, el que buscó a Yahvé con todo su corazón. No quedó la familia de Ocosías nadie que fuera capaz de reinar. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que había muerto su hijo, se levantó y exterminó a toda la descendencia de los reyes de Judá. Pero Josabá, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó de entre los hijos del rey a quien estaban mandando, y lo puso a él y a su nodriza en el dormitorio. Josabá, hija del rey Joram, esposa del sacerdote Jobadá y hermana de Ocosías, lo escondió de la vista de Atalía, que no pudo asesinarlo. 6 años estuvo escondido en la casa de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. El año 7, Joyadá cobró ánimo y mandó a buscar a los jefes de 100 que dependían de Ocosías, hijo de Jeroham, de Israel, hijo de Hanaham, de Azarías, hijo de Obed, de Maasías, hijo de Adraías, y de Elisafat, hijo de Sincri. Había llegado un pacto con ellos, recurriendo Judá y reuniendo a los levitas y a todas las ciudades de Judá y a los cabezas de familia de Jerusalén que vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo pacto con el rey de la casa de Dios. Joyadá lo hizo aquí. Tienen ustedes al hijo del rey. Él reinará como dijo Yahvé a los hijos de David. Esto es lo que tienen que hacer. 1/3 de ustedes, sacerdotes y levitas, los que encuentren en sábado, se quedarán de porteros en las entradas. Otra tercera parte en la casa del rey y otro tercio en la puerta del fundamento. Mientras que todo el pueblo estará en los patrios de la casa de Yahvé. Nadie podrá entrar en la casa de Yahvé fuera de los sacerdotes y de los levitas que estén en su servicio. Estos podrán entrar por estar consagrados, pero todo el pueblo hará la guardia de Yahvé. Los levitas se pondrán alrededor del rey, cada uno con sus armas en las manos, y cualquiera que entre en la casa morirá. Solo ellos acompañarán al rey cuando entre y cuando salga. Los levitas y todo Judá hicieron lo que se les había mandado el sacerdote Joyadá. Cuando se reunió con sus hombres, tanto los que estaban el sábado como los que salían el sábado, pues el sacerdote Joyadá no exceptuó a ninguno de sus secciones. El sacerdote Joyadá entregó a los jefes de 100 lanzas y escudos grandes y pequeños del rey David, que se encontraban en la casa de Dios, y apostó a todo el pueblo cuando uno con su lanza en la mano, desde el ala oriental de la casa hasta el occidental,
entre el altar y la casa para que rodasen al rey. Entonces hicieron salir de allí al hijo del rey y lo pusieron la corona y las cadenillas. Lo proclamaron rey Yoyadad su hijo y lo ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Atalía, al escuchar los gritos del pueblo que corrían y aclamaban al rey, vino a la casa de Yahvé, donde estaba el pueblo. Miró y vio al rey junto a la columna y a la entrada, y a los jefes de las tropas junto al rey, y a todo el pueblo lleno de alegría, que tocaba la trompeta, y todos los cantores que con un instrumento de música dirigían los cantos de alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: traición, traición. Pero el sacerdote Yoyadad dio la siguiente orden a los jefes de 100 que estaban frente de las tropas: hagan salir de las filas, y el que lo siga sea pasado por la espada. Porque había dicho el sacerdote: no la maten en la casa de Yahvé. Cuando llegó a la casa del rey por el camino de la entrada de los caballos, allí la mataron. Yoyadá pactó con todo el pueblo y el rey una alianza según la cual se comprometía a ser pueblo de Yahvé. Después fue con todo el pueblo a la casa de Baal y la destruyeron, rompiendo sus altares y sus imágenes y matando a Matán, sacerdote de Baal, ante los altares. Jehoyadá puso centinelas en la casa de Yahvé a la orden de los sacerdotes y levitas de David. Habían repartido en la casa de Yahvé conforme a lo escrito en la ley de Moisés, para ofrecer los sacrificios con alegría y cánticos según los reglamentos de David. Puso portero junto a las puertas de la casa de Yahvé, para que no entrara ninguno que por cualquier causa fuera impuro. Después encabezó a los jefes de 100, a los notables, a los dirigentes del pueblo y a toda la población del país, y haciendo bajar al rey de la casa de Yahvé, entraron por la puerta superior de la casa de Israel y lo sentaron en el trono del cielo. Todo el pueblo del país estaba contento y la ciudad quedó muy tranquila. En cuanto a Atalía, la habían matado a espada. Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sabia y era de Berseba. Joás hizo lo que es bueno delante de Yahvé mientras vivió el sacerdote Yoyadá. Este lo casó con 2 mujeres y le nacieron hijos e hijas. Después de esto, Joás resolvió preparar la casa de Yahvé. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: recorran las ciudades de Judá y junten cada año plata y todo Israel para reparar la casa de nuestro Dios, y desen prisa en eso. Pero los levitas no se apuraron. Entonces llamó el rey al sumo sacerdote Yoyadá y le dijo: ¿por qué no has tenido cuidado de que los levitas trajeran de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo de Yahvé, y la asamblea de Israel determinaron para la tienda de las citas? Los partidos de la impía Atalía y sus hijos habían arruinado la casa de Dios. Llegaron incluso a emplear para los Baales todas las cosas consagradas de la casa de Yahvé. Mandó el rey que se hiciera una caja que fuera colocada junto a la puerta de la casa de Yahvé y por la parte de afuera, y publicaron por todo Judá y Jerusalén que debían traer para Yahvé la contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto.
Todos los jefes y todo el pueblo le rogaron y traían la contribución y la echaban en la caja hasta que se llenaba. Cuando llenaban la caja de los inspectores del rey, por medio de los levitas, se veían que había mucho dinero. Venía el secretario del rey y el inspector del sumo sacerdote para vaciar la caja. Luego la tomaban y volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían dinero en abundancia. El rey y Joyadá se lo daban a los encargados de la preparación de la casa de Yahvé, y estos tomaban a sueldo canteros y carpinteros y también artesanos de hierro y bronce para la reparación de la casa de Yahvé. Así lo hicieron los encargados de la obra, y sus trabajos adelantaron la reparación del edificio, restituyeron la casa de Dios y su primer estado y la consolidaron. Acabando el trabajo, entregaron al rey y a Joyadá el resto del dinero, con el cual hicieron objetos para la casa de Yahvé, utensilios para el ministerio y para los holocaustos, vasos y objetos de oro y de plata. Durante toda la vida de Joyadá, los holocaustos se ofrecieron constantemente en la casa de Yahvé. Envejeció y murió colmado de días. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque habían hecho el bien en Israel con Dios y con su casa. Después de la muerte de Joyadá, los jefes de Judá vinieron a postrarse delante del rey, y el rey les prestó oído. Abandonaron la casa de Yahvé, el Dios de sus padres, y se inclinaron en los troncos sagrados de los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Yahvé les mandó profetas que dieron testimonio contra ellos para que volvieran a él, pero no les prestaron oídas. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joyadá, que presentándose delante del pueblo les dijo: así dice Dios, ¿por qué traspasan los mandamientos de Yahvé? No tendrás éxito, porque han abandonado a Yahvé, el que él los abandonará a ustedes. Mas ellos copiaron contra él y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de Yahvé. El rey Joás no se acordó de la benevolencia que había tenido con él Joyadá, el padre de Zacarías, sino que mató a su hijo, el cual exclamó al morir: véalo Yahvé y haga justicia. Y la vuelta de un año subió contra Joás el ejército de los arameos, que invadieron Judá y Jerusalén, mataron entre la población a todos los jefes del pueblo y mandaron todo el botín al rey de Damasco. Pues aunque el ejército de los arameos había venido con poca gente, Yahvé entregó en sus manos a un ejército muy grande, porque la gente abandonó a Yahvé, el Dios de sus padres. De este modo, los arameos hicieron justicia por Joás, y cuando se alejaron de él, dejaron gravemente enfermo a sus servidores, se conjuraron contra él por la sangre del hijo del sacerdote Joyadá, y lo asesinaron en su cama. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no encontró sepulcro de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Baasad, hijo de Simot, la amonita, y Josobaal, hijo de Simrit, la moabita. Lo tocante a los hijos de la gran cantidad de impuestos que pereció y la restauración de la casa de Dios, se halló escrito en el comentario de los libros de los reyes.
En su lugar reinó su hijo Amasías. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó 29 años en Jerusalén. Su madre Yaadad era de Jerusalén. Obró lo que es bueno a los ojos de Yahvé, aunque no de todo corazón. Cuando se sintió fuerte, dio muerte a sus servidores que habían asesinado al rey su padre, pero no hizo morir a los hijos de ellos conforme a lo escrito de la ley. En el libro de Moisés, donde Yahvé tenía para escrito: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías reunió a todos los judíos de Judá y de Benjamín y los organizó como jefe de 1,000 y de 100. Hizo el censo de ellos. Desde los 20 años para arriba encontró 300,000 hombres escogidos y aptos para la guerra y en el manejo de la lanza y de la lanza grande, del escudo grande. Tomó también a sueldo en Israel a 100 talentos de plata, 100,000 hombres valientes. Pero vino donde él un hombre de Dios y le dijo: oh rey, que no salga contigo el ejército de Israel, porque Yahvé no está contigo, ni con Israel, ni con ninguno de los hijos de Efraín. Si viene contigo, Dios te hará caer ante el enemigo, aunque tengas mucha tropa, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Amasías cobró ánimo y tomando de su mano marchó al valle de la sal, donde derrotó a 10,000 hombres, hijos de Seir. Los hijos de Judá apresaron vivo a 10,000 de ellos y llevaron a la cumbre de la peña. Los que precipitaron desde allí quedaron todos ellos reventados. Entre tanto, las tropas de Amasías había despedido para que no fueran con él a la guerra. Se desparramaron por las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bertorón, pero fueron derrotados 3,000 de ellos y se recogió mucho botín. Después de que regresó Amasías de su victoria sobre los edomitas, introdujo los dioses del pueblo de Seir y los escogió para que fueran dioses suyos, y postrándose ante ellos les quemó incienso. Entonces se enojó Yahvé contra Amasías y lo mandó un profeta para decirle: ¿por qué has ido a buscar a otros dioses en ese pueblo? ¿Por qué no han podido librar de tu mano a su propia sangre? Mientras él le hablaba, Amasías lo irrumpió. ¿Acaso te he hecho consejero del rey? Cállate, no sea que yo dé orden de matarte. Entonces el profeta terminó con estas palabras: ya veo que Dios ha determinado destruirte, porque después de actuar así no quieres escuchar mis advertencias. Amasías, rey de Judá, después de haber consultado, mandó mensajeros a Joat, hijo de Ohacat, hijo de Jehú, rey de Israel, para decirle: sube y nos veremos las caras. Pero Joás, rey de Israel, mandó a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano mandó a decirle al cedro del Líbano: dame tu hija para mujer de mi hijo. Pero las bestias salvajes del Líbano pasaron y pisotearon al cardo. Tú te dices: he derrotado a Sidón, por esto se siente muy glorioso, pero quédate ahora en tu casa. ¿Por qué ponerte en una calamidad
y caer tú y Judá contigo. Pero Amasías no escuchó a Dios, que había decidido entregar en manos de los dioses a Edom. Subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Los de Judá fueron derrotados por Israel y huyeron cada uno a su casa. Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y lo llevó a Jerusalén y echó bajo la muralla de Jerusalén, después la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Luego tomó el oro y la plata, y todos los objetos que se encontraban al cuidado de Obededón en la casa de Dios, y los tesoros de la casa del rey. Tomó rehenes y se volvió para Samaria. A Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, de Joás, hijo de Joacás, y rey de Israel. Los demás referente a Amasías, del comienzo hasta el fin, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Después de que Amasías se apoderó de Yahvé, después de que Amasías se apartó de Yahvé, se conjuraron contra él en Jerusalén, pero lo que huyó a Laquis, pero mandaron gente en su persecución hasta Laquis y allí lo mataron, y transportaron el cadáver en carro al sepulcro con su padre en la casa de David. Todo el pueblo de Judá y todo Osías, que tenía 17 años, y lo proclamaron rey de Israel en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó Elat y la devolvió a Judá. Después que el rey se hubo acostado con sus padres, Osías tenía 17 años cuando empezó a reinar. Y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre Jecolías era de Jerusalén. Hizo lo que es malo delante de Yahvé, como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios durante toda la vida de Zacarías, que enseñaba el temor de Dios, y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Salió a pelear contra los filisteos y los obligó a arrasar una parte de las murallas de Gat, de Jabné y de Asdod. Luego construyó ciudades frente a Asdod y a los filisteos. Dios los asistió con los filisteos contra los árabes que vivían en Garbaal y contra los amonitas. Los moabitas pagaron tributo a Osías y su familia llegó hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho sumamente poderoso. Osías construyó torres en Jerusalén sobre las puertas del ángulo, sobre las puertas del valle, y en el ángulo la fortificó. Construyó torres en el desierto y clavó muchas cisternas, pues tenía numerosos ganados en la tierra baja y en la llanura, así como en labradores y viñadores de las montañas y en los campos fértiles, porque se interesaba por la agricultura. Osías tenía un ejército que no hacía la guerra. Eran tropas que salían a acampar por grupos, conforme al número de su censo, hecho por debajo de la vigilancia de Jogelgiel, el escriba, y Manasés, el notario, a las órdenes de Hananías, uno de los jefes del rey. El número de los hijos de la familia paterna entre los valientes era de 2.600, y sus órdenes estaban un ejército de 300.500 hombres
que hacían la guerra con gran valor para ayudar al rey y al enemigo. Contra el enemigo, Osías proporcionó a todo aquel ejército escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Hizo construir a Jerusalén máquinas inventadas por el ingenio, que colocó en las torres y en los ángulos de los muros para disparar saetas y piedras grandes. Su fama se extendió por lejos porque fue prodigioso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Pero una vez fortalecido con su poder, se puso muy orgulloso hasta corromperse. Desobedeció a Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fue tras él Azarías el sacerdote, y con él 80 sacerdotes, hombres valientes, que se opusieron al rey y le dijeron: no te corresponde a ti, Osías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han consagrado para quemar el incienso. Sal del santuario, porque estás renegando que no te merecerá honor ante Yahvé tu Dios. Entonces Osías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se enfureció, y mientras que se enojaba contra los sacerdotes, botó la lepra de su frente a vista de los sacerdotes en casa de Yahvé, junto con el altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, al mirarlo, vieron que tenía lepra en la frente, por lo cual lo echaron de allí rápidamente, y él mismo se apresuró a salir porque Yahvé lo había herido. El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte y vivió en una casa aislada como leproso, porque había sido excluido de la casa de Yahvé. Su hijo Jotán estaba al frente de la casa del rey y gobernaba al pueblo. El resto de los hechos de Osías, del contenido del comienzo al fin, lo escribió el profeta Isaías, hijo de Ammis. Al fin que Osías ha de descansar de su padre, y lo sepultaron en el terreno donde está el sepulcro de los reyes, porque decían: es un leproso. En su lugar reinó su hijo Jotán. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.